¿Qué te parece si platicamos de una vez con el sismólogo, con el experto Carlos Valdés, que se encuentra ya con nosotros conectado a través de la vía del Zoom? ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por hacer contacto con Noticias 360. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar en su programa. No, hombre, los afortunados somos nosotros. Y de entrada le preguntaríamos, por supuesto, hay una duda siempre que brinca cuando llega septiembre. ¿Es verdad que tiembla más en septiembre o es, pues lamentablemente, por los sucesos que se vivieron precisamente en este mes en la historia del país? Sí, es realmente una coincidencia y tenemos varios elementos, el sismo del 85, después el 2017 y el 2022, que hayan coincidido en la misma fecha, que hayan sido eventos importantes mayores a magnitud 7 y que hayan sido sentidos por un grupo de población amplio. Entonces esto hace que recordemos más o que le demos un sentido muy particular, pero la respuesta es que hay muchas otras coincidencias en nuestro país de sismos. Por ejemplo, una fecha en donde han coincidido 7 sismos y pasa desapercibido es el 7 de junio. Esto lo hemos revisado, checando el catálogo del Servicio Sismológico Nacional desde el año de 1900 hasta la fecha y revisando qué días caen los sismos y lo que vemos es que es realmente una mera coincidencia. En diciembre hay 5 fechas en donde coinciden 3 sismos en cada una de estas fechas. Entonces, lo que podemos concluir, y creo que lo que es importante, es reconocer que México es un país sísmicamente activo, que tiembla frecuentemente, que tenemos, no será el país en donde haya los sismos más grandes, pero hay sismos suficientemente importantes como para que le pongamos atención y tengamos una cultura de la prevención para evitar que estos sismos, que no los podemos predecir, por supuesto que no, pero que sabemos que van a ocurrir, que estemos nosotros mejor preparados. El día de hoy es un ejercicio literalmente casi único que no se hace en el mundo, el llevar a cabo un simulacro. En este caso fue un simulacro nacional con diferentes tipos de ejercicios. En la parte norte se hizo el recordatorio de un sismo en Bavispe, en la zona norte, que tuvo una afectación a ciudades como Tucson y Phoenix, también en Estados Unidos, y hacia la parte sur, el sismo que se escogió como el prototipo fue un sismo cerca de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, con una magnitud de 8. Un evento que podría provocar movimientos fuertes en México. Entonces ese es parte del recordatorio. Yo vi que la gente, me tocó participar y vi que la gente lo estaba haciendo de una manera ágil, serios todos, tomando en cuenta las consideraciones que le decían las personas que estaban a cargo del simulacro, y a mí me dio mucho gusto, ¿no? Yo ahora sí me sentí orgullosamente mexicano en este aspecto, en el que estamos nosotros yendo y migrando hacia esa cultura. Hay un poco más que hay que hacer, la respuesta es sí. Por ejemplo, este simulacro, si no lo hicimos con la familia, sería importante, por ejemplo, sábado, domingo que viene, con la familia llevar a cabo un simulacro en donde le asignemos tareas a cada uno de los integrantes de la familia. El que tengamos, si no la tenemos, una mochila de emergencia, ver cuáles son los elementos que debe de tener ahí: agua, comida, una lámpara, un radio de baterías, un silbato, algún pequeño cobertor o algún impermeable de estos pequeños que nos puede proteger de la lluvia, de todos los elementos que vayamos considerando. Por ejemplo, un USB que contenga toda la información de documentos, actas de nacimiento, documentos importantes sobre la casa, sobre vehículos, y que todo esto lo tengamos ya listo en un lugar. Y esto es lo que nos va a dar tranquilidad y seguridad. Y el último paso que habría que hacer, que es un poco más complicado y que requiere tiempo y dinero, es la revisión estructural de nuestra casa, no saber en qué zona sísmica estamos. Esto se puede llevar a cabo entrando en el Atlas Nacional de Riesgos, que es una plataforma libre en donde uno puede entrar y revisar en qué zona sísmica estamos, tratar de averiguar, si no lo sabemos, cuándo fue construida nuestra viviendas que tengan ya mucho tiempo, podría ser más de 50 años, que es generalmente el tiempo que se les da de utilidad a las construcciones, que es lo que deberíamos de hacer más para fortalecer esa estructura. Revisar, por ejemplo, si tenemos y si nos conviene. Por supuesto, si nos conviene. El problema es que nos cuesta el tener, por ejemplo, un seguro que cubra
la vivienda en caso de que haya un sismo. Todo este tipo de elementos sería importante llevarlos a cabo para estar más prevenidos y preparados ante cualquier otro sismo o inclusive ante otro tipo de fenómenos que también puedan afectar. Carlos, ¿qué diferencia hay entre el terremoto de 1985 y el del 2017 conforme a sociedad, a país, a reglas? Creo que en el de 1985 fue un sismo importante de magnitud 8.1 con epicentro en las costas del estado de Michoacán frente a Lázaro Cárdenas. Es un sismo grande, es un sismo ya importante por su tamaño, que aún a pesar de estar a una distancia de 400 kilómetros, provocó daños importantes en la Ciudad de México. Esto sugirió la revisión del reglamento de construcción, que ya había uno de 1957. Este reglamento fue modificado y salió a la luz en 1986. El problema con los reglamentos es que no son retroactivos. Entonces, todas las construcciones que se llevaron a cabo antes de 1986, de que sale este nuevo reglamento, no tienen por qué, no están obligadas a cumplirlo. Las que son subsecuentes, sí. Ese reglamento considera la zonificación de la Ciudad de México, la zonificación sísmica y también el tipo de daños y el tipo de efectos que provocaron que se dañaran estructuras en ese sismo. Entonces, algo que deberíamos de hacer como personas, porque no es obligatorio si nuestra casa o edificio fue construido antes, es revisar y ver qué tanto necesitaría de modificación la estructura en la que vivimos para que pasara, por ejemplo, el reglamento actual. Algo similar con los vehículos. Nosotros sabemos que hay que verificarlos y sabemos que si no los afinamos y no los mantenemos bien, no van a pasar la verificación. Con las casas no lo hacemos. Entonces, este es un elemento importante. El sismo del 2017, ya hay una estructura de protección civil, ya hay un sistema que ha venido avanzando y madurando. Y aún a pesar de estas condiciones, los dos sismos del 2017, el del 7 de septiembre y después el del 19 de septiembre, pues nos ponen a prueba realmente, además de tener también un sistema de alerta sísmica, las cosas van mejor en una serie de revisiones, pero también nos indican que hay mucho más cosas que tenemos que hacer y que revisar, ¿no? Está la parte del gobierno federal, que supervisa todas estas labores, pero también la parte estatal. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca y Chiapas, para el sismo del 7 de septiembre del 2017 fueron más afectados. Entonces ahí le compete a las autoridades estatales el hacer las revisiones de las estructuras, el ver que los reglamentos se cumplan, el llevar a cabo una serie de tareas. Entonces yo creo que vamos avanzando en una dirección correcta. Necesitamos avanzar más. Una de las sugerencias que hemos hecho, que a veces es complicada, es que tener, por ejemplo, un simulacro nada más uno al año es demasiado tiempo. Si tuviéramos más simulacros durante el año, yo sé que no es tan fácil y la gente pues tendrá opiniones, por supuesto, diferentes, pero esto haría que estuviéramos nosotros pensando y revisando las cosas relacionadas con la parte preventiva hacia los sismos. En cambio, cuando pasa un año, si el día de hoy tratamos de acordarnos qué hicimos en el simulacro del año pasado, igual ya no nos queda claro. Todos esos puntos que se podían mejorar se quedaron ahí atrás. Entonces, por eso también depende, estos simulacros son propuestos por la parte del gobierno, pero nadie nos impide que nosotros, como familia o como personas trabajando en una compañía, en una empresa, en una universidad, llevemos a cabo más simulacros para estar mejor preparados. Carlos, estos terremotos que hemos vivido, ¿han sido meramente trepidatorios o también oscilatorios? La característica del movimiento de un sismo tiene las dos componentes, pero algo que sucede es que a medida que el sismo es más lejano, el movimiento que tiende a prevalecer es el movimiento oscilatorio, esta oscilación que sentimos de sismos lejanos que provienen de la costa, por ejemplo, del Pacífico, como fue el de 1985 o como fue, por ejemplo, el del año pasado. En cambio, el sismo del 19 de septiembre de 2017, al estar en la frontera entre el estado de Puebla y del estado de Morelos y a una profundidad cercana a 65 kilómetros, el movimiento que prevaleció por su cercanía, y ustedes se acordarán, comienza un movimiento de brincoteo, más la condición a la que tendemos a llamar trepidatorio.
Entonces, tienen que ver con la posición y con la ubicación. Los edificios, las casas, las construcciones, las grandes estructuras tienen que considerar ambos elementos, ¿no? Que el edificio, por ejemplo, tenga la capacidad de resistir el movimiento de oscilación y que también en un momento dado el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, todo esto lo debemos de reconocer y va involucrado en la parte de los reglamentos, en las técnicas constructivas por eso también se recomienda, si recordamos este sismo de hace exactamente 6 años, que nos sorprende por la cercanía, el sistema de la alerta sísmica no alcanza a activarse porque se requiere un cierto tiempo y primero comenzamos a sentir el sismo. Y ustedes recordarán, los primeros movimientos eran movimientos muy violentos y de brincoteo. Ahí es la parte de por qué debemos de replegarnos de inmediato y no tratar de salir, porque con ese tipo de brincoteo es muy difícil tratar de caminar. Caminaríamos como si estuviéramos bajo los efectos del alcohol, entonces no nos podríamos mover de forma segura, podemos caernos o no nos podríamos fijar fácilmente en el entorno, y por eso la recomendación es colocarnos en un punto de resguardo y ya estando seguros en ese lugar, tratar de salir lo más pronto posible una vez que el temblor ha terminado o una vez que las ondas sísmicas importantes han dejado de pasar. Doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Carlos, de verdad un placer escucharte y platicar contigo aquí en Noticias 360. Muchas gracias a ustedes, Jesús y Brenda, que tengan buena tarde y sigamos haciendo más simulacros.